La carreta llegó al anochecer, cuando la luz teñía todo del color de la sangre vieja. Jacob Mercer estaba reparando el alambre de una cerca cuando la vio. Un solo caballo tirando de un carro cubierto, avanzando demasiado despacio para ser comercio, demasiado deliberado para ser vagabundeo. Era el tipo de llegada que significaba negocios, o problemas, o ambas cosas. Se irguió, se limpió las manos en los pantalones y la observó rodar hacia su rancho con la quietud de un hombre que había aprendido a no dar nada por sentado en aquel territorio. La conductora era una mujer, de mediana edad, delgada como un riel, con un bonete que le ensombrecía casi todo el rostro. No llamó en señal de saludo ni hizo un gesto con la mano, simplemente detuvo la carreta cerca del granero y se quedó sentada allí, con las riendas flojas sobre el regazo, mirándolo como si estuviera decidiendo si él serviría o no. Jacob esperó. Finalmente, ella habló. ¿Usted es Jacob Mercer? Lo soy. ¿El que dicen que se mete en sus propios asuntos? Él la estudió. Había algo quebradizo en su voz, como vidrio que ya se había agrietado pero aún no se había hecho añicos. Depende del asunto. Ella miró hacia atrás, a la carreta, y luego volvió a mirarlo. Su mandíbula se movía como si estuviera masticando palabras que no quería escupir. Tengo a una niña atrás. 13 años. Su familia la vendió. Jacob no se movió, pero el pecho se le tensó. ¿La vendieron? A un hombre que le dobla la edad. Las bodas están fijadas para el domingo. La voz de la mujer descendió. Ella no quiere ir. El viento se levantó, arrastrando polvo por el patio. Jacob oía el leve crujido del eje de la carreta y el mugido lejano del ganado en el pastizal distante. Miró la lona que cubría el carro, preguntándose cuánto miedo necesitaba una niña para subirse al vehículo de un extraño en primer lugar. ¿Por qué traerla conmigo? Los ojos de la mujer eran duros, pero debajo había algo desesperado. Porque usted tiene tierra, tiene distancia, y la gente dice que no se doblega fácilmente ante la presión equivocada. Jacob giró un poco la cabeza, estudiando el horizonte. El sol se hundía rápido. ¿Quién es el hombre? Se llama Vernon Katz. Maneja una operación de transporte desde Banning. Tiene dinero, tiene influencia, hizo una pausa. Y tiene mal genio. Jacob conocía el nombre. Todo el mundo lo conocía. Vernon Katz no era el tipo de hombre al que se desafiaba a menos que uno estuviera dispuesto a perder algo más que una discusión. ¿Y su familia? Su padre le debe dinero a Katz por un préstamo. Así es como lo está pagando. La boca de la mujer se torció. Soy su tía. Intenté detenerlo. No quisieron escucharme. Jacob exhaló despacio. No era un hombre que buscara problemas, pero tampoco había sido nunca bueno para darles la espalda. ¿Está ahí ahora? La mujer asintió. Déjeme verla. La mujer bajó rígidamente y fue hacia la parte trasera de la carreta. Apartó la lona y Jacob se acercó. La niña estaba sentada encogida en una esquina, con las rodillas contra el pecho y los brazos rodeándolas con fuerza. Tenía el cabello oscuro, enredado, y el vestido cubierto de polvo del camino. Pero fueron sus ojos los que lo golpearon, grandes, oscuros, llenos de ese terror que nace de saber exactamente lo que te espera. Ella no habló, solo lo miró como si fuera otro hombre más decidiendo su destino. Jacob se agachó despacio, manteniendo la distancia. ¿Cómo te llamas? Su voz fue apenas un susurro. Lily. ¿Lily? Repitió él, dejando que el nombre se asentara entre ambos. Tu tía dice que no quieres casarte con ese hombre. La mandíbula de la niña se tensó. Soy demasiado joven para ser esposa. Las palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba. Simples, verdaderas, desesperadas. Jacob se enderezó y volvió a mirar a la tía. Si la tomo conmigo, Katz vendrá a buscarla. Traerá la ley. O algo peor. Lo sé, la voz de la mujer se quebró. Pero morirá si va con él. Quizá no de inmediato, pero despacio,
pedazo a pedazo. Jacob miró de nuevo a la niña. Ella no se había movido ni había apartado la mirada. Pensó en su propia hija, muerta hacía 5 años por la fiebre. Tenía 10 cuando falleció. Pensó en lo que habría deseado que alguien hiciera si ella hubiera estado en esa carreta. Asintió una sola vez. Está bien. Los hombros de la tía se hundieron de alivio. Gracias. No me lo agradezca todavía, dijo Jacob en voz baja. Esto es solo el comienzo. Ayudó a Lily a bajar de la carreta. Ella se movía como un ciervo, lista para huir, cada músculo tenso, los ojos atentos al camino. La tía le entregó un pequeño bulto de tela. Ropa, supuso él. Tal vez unas pocas pertenencias. Hay un sótano, dijo Jacob. Debajo del granero. Está seco. Hay mantas. Allí estará segura hasta que piense qué hacer después. La tía le agarró el brazo. Usted es un buen hombre. Jacob no respondió. Los hombres buenos no solían acabar en situaciones como esa. La tía volvió a subir a la carreta, le dio a Lily una última mirada larga y luego chasqueó las riendas. La carreta rodó de regreso hacia el camino, desapareciendo en la oscuridad que se acumulaba. Jacob se quedó allí con la niña a su lado, el peso del momento cayendo sobre sus hombros. Vamos, dijo en voz baja. Lily lo siguió hacia el granero. Dentro, el aire olía a heno y cuero. Jacob encendió un farol y la condujo hacia el fondo, donde una trampilla yacía oculta bajo un montón de viejos sacos de grano. La abrió, revelando una escalera estrecha que descendía a la oscuridad. No es gran cosa, dijo, pero nadie sabe que está aquí excepto yo. Lily miró hacia abajo, luego alzó la vista hacia él. ¿Por qué me está ayudando? Jacob sostuvo su mirada. Porque tienes razón. Eres demasiado joven para ser esposa. Ella asintió lentamente y descendió al sótano. Jacob cerró la trampilla, volvió a cubrirla con los sacos y se quedó allí bajo la luz del farol, escuchando el silencio. En algún lugar, Vernon Katz estaba esperando a su novia. Y Jacob Mercer acababa de asegurarse de que no la tendría. La mañana llegó fría y pálida. Jacob despertó antes del amanecer, se vistió en silencio y fue al granero. Llevaba un plato de hojalata con bizcochos, algo de carne seca y una cantimplora con agua. Cuando abrió la trampilla, Lily estaba despierta, sentada contra la pared de piedra, con los brazos rodeando sus rodillas. Alzó la vista hacia él, los ojos enrojecidos pero secos. ¿Dormiste?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Bajó y dejó la comida a su lado. Come lo que puedas. Luego hablaremos. Al principio no se movió, solo miró el plato como si no estuviera segura de que fuera real. Luego, lentamente, tomó un bizcocho y dio un pequeño mordisco. Jacob se sentó en el último escalón, dándole espacio. El sótano estaba fresco, con estantes viejos llenos de frascos de conservas y sacos de grano. Olía a tierra y a tiempo. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme aquí?, preguntó Lily en voz baja. Jacob se frotó la mandíbula. No lo sé aún. Depende de qué tan rápido corra la voz. Tu padre dirá que huiste. Vendrán a buscarte. Sí. Ella miró el bizcocho entre sus manos. Podría devolverme. Decir que no sabía nada. Jacob la observó. No había autocompasión en su voz, solo cansancio. ¿Eso es lo que quieres? No, su voz se quebró. Pero no quiero que se lastime por mi culpa. Jacob se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Ya me han lastimado antes. Me las arreglaré. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con fuerza. Soy demasiado joven para ser esposa, susurró otra vez, como si decirlo lo hiciera más verdadero. Lo sé, respondió Jacob con sencillez. La dejó allí y volvió a la casa. El sol ya subía, tiñendo el cielo de gris a dorado. Preparó café,
Se sentó en el porche e intentó pensar qué vendría después. A media mañana, su vecino llegó a caballo. Cal Brennan era un hombre delgado y curtido, de mirada aguda y lengua aún más afilada. Detuvo el caballo y se inclinó el sombrero hacia atrás. «Buenos días, Jacob. Oí algo interesante en el pueblo ayer». Jacob bebió un sorbo de café. «Ah, ¿sí? Dicen que Vernon Katz está buscando a una chica de 13 años, cabello oscuro. Dice que se escapó antes de la boda». Los ojos de Cal se deslizaron hacia el granero y luego volvieron a Jacob. «Dicen que su tía la ayudó». Jacob mantuvo el rostro impasible. «Eso es desafortunado». Cal se inclinó hacia adelante en la silla. «Está ofreciendo una recompensa. $100 a quien la encuentre. Mucho dinero». Hizo una pausa. «También dice que cualquiera que la oculte es cómplice. Dice que los verá colgados». Jacob dejó la taza con cuidado. «Vernon Katz dice muchas cosas». Cal lo estudió un largo momento. «¿Sabes dónde está, Jacob? Si lo supiera, ¿crees que te lo diría?» La boca de Cal se torció, casi una sonrisa. «No, supongo que no». Se enderezó en la silla. «Solo pensé que debía saber lo que se viene». «Lo agradezco». Cal se tocó el sombrero y se marchó, levantando una estela de polvo. Jacob se quedó allí mirando el horizonte. El peso moral de la decisión lo oprimía como una piedra. Podía entregar a Lily, alegar ignorancia y marcharse limpio. Katz obtendría a su novia. La niña desaparecería en una vida que la desgastaría hasta no dejar nada de ella. Y Jacob podría volver a reparar cercas y a criar ganado. O podía mantenerse firme. Pensó en su esposa, fallecida ya hacía 6 años. Ella siempre había sido la brújula moral de su matrimonio, la que veía más allá de la conveniencia hacia lo que era correcto. Ella habría escondido a Lily sin pensarlo 2 veces. Jacob se levantó y regresó al granero. Cuando abrió la trampilla, Lily alzó la vista hacia él, con una fiereza aguda en los ojos. «Te están buscando», dijo Jacob. Ella palideció. «¿Vas a entregarme?» Jacob negó con la cabeza. «No». Su respiración se entrecortó. «¿Por qué?» «Porque pediste ayuda, y no tengo la costumbre de dar la espalda a quien la necesita». El rostro de Lily se desmoronó, y esta vez las lágrimas brotaron. Se cubrió la cara con las manos, los hombros sacudiéndose. Jacob bajó y se sentó a su lado, sin tocarla, solo estando allí. Después de un rato, ella se secó los ojos. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora esperamos», dijo Jacob. «Y esperamos que no busquen demasiado». Pero incluso mientras lo decía, sabía que la esperanza no era suficiente. Al caer la tarde, el viento se levantó, trayendo consigo el olor de la lluvia. Jacob estaba en la casa cuando oyó cascos, varios jinetes acercándose rápido. Se movió hacia la ventana y miró afuera. 5 hombres. Vernon Katz al frente, flanqueado por 2 peones de rancho y un hombre que llevaba una placa de ayudante del sheriff. El quinto era el padre de Lily. Estaba hundido en la silla como un hombre ya derrotado. Jacob salió al porche con el rifle en la mano, pero bajado. Katz desmontó, el rostro duro como el granito. Era un hombre grande, de hombros anchos, con la clase de seguridad que nace de no haber oído jamás un no. «Jacob Mercer», dijo Katz, con la voz resonando en el patio. «Señor Katz, busco a una niña de 13 años. Su tía se la llevó. Seguimos el rastro de la carreta hasta aquí». Los ojos de Katz se entrecerraron. «¿La ha visto?» Jacob sostuvo su mirada con firmeza. «Veo pasar a mucha gente. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo». El ayudante dio un paso al frente. «Señor Mercer, si está ocultando a una fugitiva, eso es un delito». Jacob miró la placa. «¿Fugitiva de qué? ¿De una boda que no aceptó?» La mandíbula de Katz se tensó.
El matrimonio fue arreglado legalmente. Su padre firmó el contrato. Jacob miró al padre de Lily, que no pudo sostenerle la mirada. ¿Es así? El padre asintió con miseria. ¿Y la niña? Preguntó Jacob. ¿Ella tuvo voz? ¿Tiene 13 años? Espetó Katz. No necesita tener voz. La mano de Jacob se cerró con más fuerza alrededor del rifle. ¿Así estamos ahora? ¿Vendiendo niños? Katz dio un paso adelante. La tienes, ¿verdad? Jacob no respondió. El silencio se alargó, peligroso, como un aliento contenido. El enfrentamiento quedó suspendido en el aire. Katz lo miró con frialdad calculadora. El ayudante cambió el peso de un pie a otro, la mano cerca de la pistola. Los peones se abrieron un poco, flanqueando el porche. El padre de Lily permaneció montado, mirando a cualquier parte menos a Jacob. Te lo preguntaré una vez más, dijo Katz lentamente. ¿Está la niña aquí? La voz de Jacob fue baja. Si lo estuviera, ¿crees que se la entregaría a un hombre que le triplica la edad? El rostro de Katz se oscureció. No te corresponde decidir qué es lo correcto, Mercer. La ley está de mi lado. Su padre la entregó. El contrato es legal. Legal no significa justo. Lo justo no paga deudas. Jacob volvió a mirar al padre. ¿Cuánto le debe? Katz sonrió, pero sin calidez. $300 más intereses. ¿Y una niña vale eso para usted? Un trato es un trato. El ayudante se aclaró la garganta. Señor Mercer, si está obstruyendo a la justicia. ¿Justicia? Interrumpió Jacob, ahora con la voz dura. ¿Eso es lo que llama a esto? El ayudante vaciló, pero Katz no. Subió al porche hasta quedarlo bastante cerca como para que Jacob oliera el tabaco y el cuero. No me importa lo que piense de mí. No me importa su superioridad moral. Esa niña es mía por contrato, y me la voy a llevar a casa. Ahora bien, puede entregarla pacíficamente, o podemos destrozar este lugar buscándola. Jacob alzó el rifle apenas un poco. No apuntó. Solo lo suficiente. Katz se detuvo. No me dispararás, dijo. Pero hubo un destello de duda en sus ojos. No, admitió Jacob. Pero haré que sangres antes de que cruces este porche. Los peones se tensaron. La mano del ayudante se acercó aún más a su arma. Entonces, desde detrás de ellos, una voz cortó la tensión. Ya basta. Todos. Se giraron. Cal Brennan estaba montado a caballo en el borde del patio, con un rifle cruzado sobre las piernas. Detrás de él había 3 hombres más, vecinos, rancheros que Jacob conocía por nombre y de vista. La voz de Cal era tranquila pero firme. Vernon, ya dejaste claro tu punto. Ahora retrocede. Katz se volvió, la furia cruzándole el rostro. Esto no es asunto tuyo, Brennan. Lo es cuando entras a la tierra de un hombre con amenazas. Jacob tiene derecho a mantenerse firme. Está ocultando mi propiedad. No es propiedad, dijo Cal con firmeza. Es una niña. El ayudante los miró, claramente superado. Esto es un asunto legal. Entonces llévalo ante un juez, gritó uno de los otros rancheros. Pero no te llevas a nadie por la fuerza. No aquí. Las manos de Katz se cerraron en puños. Miró a Jacob, luego a los hombres detrás de él, calculando probabilidades que no le gustaban. Finalmente, dio un paso atrás. Esto no ha terminado. Eso me lo imaginaba, dijo Jacob. Katz montó su caballo, tirando con fuerza de las riendas. Miró hacia abajo a Jacob, la voz baja y venenosa. Crees que la estás protegiendo, pero lo único que has hecho es firmar su sentencia de muerte. Es mía, Mercer, de una forma u otra. Espoleó el caballo y se marchó, seguido por los demás. El padre de Lily se quedó un momento, abrió la boca como si quisiera decir algo, luego la cerró y lo siguió.
El polvo tardó en asentarse. Cal desmontó y se acercó al porche. ¿Estás bien? Jacob asintió. Gracias. No me lo agradezcas todavía. Hablaba en serio. Cal miró hacia el granero. ¿De verdad está aquí? Jacob dudó, luego asintió. Cal exhaló. Sé que volverá con más hombres. Quizá con el alguacil. Yo también lo sé. Cal negó con la cabeza, pero había un respeto sombrío en sus ojos. Si necesitas algo, manda aviso. Lo haré. Cal montó y los otros lo siguieron. Se marcharon, dejando a Jacob solo bajo la luz que se desvanecía. Se quedó allí mucho tiempo, escuchando el viento. Luego fue al granero. Cuando abrió la trampilla, Lily estaba pegada a la pared del fondo, los ojos muy abiertos de terror. Ya se fueron, susurró. Por ahora. Oí gritos. Jacob bajó y se sentó en el escalón. Volverán. El rostro de Lily se descompuso. Debería irme. Debería simplemente. No, la voz de Jacob fue firme. Te quedas. Lo resolveremos. ¿Cómo? Su voz se quebró. ¿Cómo se lucha contra un hombre así? Jacob no tenía una respuesta. Todavía no. Pero la miró, pequeña, asustada, y aún así aferrándose a la vida, y supo que no podía dejarla ir. Encontraremos la manera, dijo en voz baja. Afuera, el trueno retumbó a lo lejos. La tormenta se acercaba. La lluvia llegó esa noche, primero suave, luego más fuerte, golpeando el techo del granero como 1000 dedos tamborileando. Jacob sacó a Lily del sótano después del anochecer, cuando estuvo seguro de que nadie vigilaba el camino. Ella se movía rígida, con las piernas entumecidas de tanto estar sentada, y él la guió hacia la casa por la puerta trasera. Dentro, el calor de la estufa llenaba la pequeña cocina. Jacob sacó una silla junto a la mesa. Siéntate. Lily dudó, luego obedeció. Miró alrededor del cuarto, sencillo, limpio, habitado. La huella de una mujer persistía en las cortinas, en la forma en que estaban dispuestos los platos, aunque el polvo se había sentado en los rincones que ya nadie pensaba limpiar. Jacob puso un cuenco de estofado frente a ella. Come despacio. Si no, te sentirás mal. Ella tomó la cuchara, las manos le temblaban un poco, y dio un bocado, luego otro. Comió en silencio, con método, como alguien que había aprendido a no dar la comida por sentada. Jacob se sentó frente a ella, bebiendo café, observando la lluvia deslizarse por la ventana. Al cabo de un rato, Lily dejó la cuchara. ¿Tienes familia? La mandíbula de Jacob se tensó. Tenía esposa. ¿Hijos? Una hija. ¿Qué pasó? La fiebre se llevó a mi hija. Mi esposa la siguió un año después. Su voz era plana, factual. Eso fue hace 6 años. Lily bajó la vista hacia el cuenco. Lo siento. No es tu culpa. Ella dudó. ¿Es por eso que me ayudas? ¿Por tu hija? Jacob consideró la pregunta. Tal vez en parte. Le sostuvo la mirada. Pero sobre todo es porque tienes razón. Eres demasiado joven para esto. La garganta de Lily se movió como si tragara algo duro. Mi madre solía decir que las niñas crecen más rápido en tiempos difíciles. Que no siempre podemos elegir cuando nos convertimos en mujeres. ¿Tu madre te decía eso para que pareciera correcto? Lily negó con la cabeza. No, pero decía que así son las cosas. Jacob se recostó en la silla. Cómo son las cosas no es lo mismo que cómo deberían ser. Lily lo miró fijamente. Algo cambió en su expresión. Tal vez esperanza, o el frágil comienzo de la fe. ¿De verdad cree que podemos detenerlo? No lo sé, respondió Jacob con honestidad. Pero creo que tenemos que intentarlo. Ella asintió despacio y luego volvió la mirada hacia la ventana. Solía soñar con huir. Simplemente subirme a un caballo y cabalgar hasta encontrar un lugar donde nadie me conociera. Su voz se suavizó.
Nunca pensé que de verdad lo haría. Eres más valiente de lo que crees. Lily soltó una risa amarga. Estoy aterrorizada. Ser valiente no significa no tener miedo, dijo Jacob. Significa tenerlo y hacerlo de todos modos. Ella lo miró de verdad, y por primera vez desde que la había conocido, algo del miedo en sus ojos se disipó. ¿Por qué es tan amable? Jacob no respondió enseguida. Pensó en su esposa, en la forma en que lo miraba cuando hacía lo correcto. Pensó en la risa de su hija, clara y luminosa. Porque alguien tiene que serlo, dijo al fin. Se quedaron en silencio un rato, con la lluvia llenando el espacio entre ellos. Luego Lily volvió a hablar, más baja ahora. Si me llevan de vuelta, huiré otra vez, aunque me cueste la vida. Jacob sostuvo su mirada. No llegará a eso. ¿Cómo lo sabe? Porque no lo permitiré. La certeza en su voz pareció tranquilizarla. Ella asintió, y el cansancio finalmente se reflejó en su rostro. Jacob se levantó. Hay una cama en la habitación de atrás. Es pequeña, pero está caliente. Puedes dormir allí esta noche. ¿Y usted? Yo haré guardia. Lily se levantó despacio y luego dudó. Señor Mercer. Jacob. Ella asintió. Gracias, Jacob. Él no supo qué responder, así que solo asintió. Lily desapareció en la habitación del fondo y Jacob volvió al porche, con el rifle sobre las piernas, observando la lluvia y el camino más allá. Pasaron las horas. La tormenta no cedía. Cerca de la medianoche, Cal Brennan emergió de la oscuridad, empapado, los cascos de su caballo amortiguados por el barro. Jacob se puso de pie. ¿Qué pasa? Cal desmontó con rapidez. Katz fue a ver al alguacil. Tiene una orden. Vendrán mañana al amanecer. El estómago de Jacob se hundió. ¿Una orden por qué? Secuestro y obstrucción. Dice que te llevaste a la niña por la fuerza. El rostro de Cal era sombrío. El alguacil traerá a 6 hombres. Jacob exhaló despacio. Maldita sea. Podrías huir, dijo Cal. Llevártela e irte. Me seguiría, respondió Jacob. Y le estaría dando la razón. Cal le apretó el hombro. Entonces necesitas un plan, porque quedarte aquí y dejar que se la lleven no es uno. Jacob miró hacia la casa, donde Lily dormía. Tal vez por primera vez en días. Pensaré en algo, dijo. Cal asintió, aunque la duda ensombrecía sus ojos. Estaré aquí al amanecer. Pase lo que pase, no tienes que hacerlo solo. Lo sé. Pero lo haré. Cal montó y se internó en la lluvia. Jacob se quedó solo, con el peso del día que venía aplastándolo. Dentro, Lily dormía, ajena a la tormenta que se cerraba sobre ellos. Jacob apretó el rifle y tomó una decisión. No la entregaría. Ni a Katz, ni a la ley, ni a nadie, aunque le costara todo. El amanecer llegó pálido, lavado por la lluvia. Jacob despertó a Lily antes de que clareara. Ella lo miró con confusión somnolienta hasta que vio su rostro, y el miedo la despertó de golpe. Vienen, dijo él en voz baja. Vístete. Quédate en el sótano hasta que yo te llame. Jacob. Haz lo que te digo. Ella asintió y se movió rápido, recogiendo sus cosas. Jacob la llevó de nuevo al granero, abrió la trampilla y la vio descender. Antes de cerrarla, se agachó. Escúchame. Pase lo que pase, no salgas. No importa lo que oigas. No hasta que diga tu nombre. ¿Entendido? La voz de Lily era pequeña. ¿Qué va a hacer? Lo que tenga que hacer. Cerró la trampilla y la cubrió. Cuando el sol asomó por las colinas, Cal y los otros rancheros ya habían llegado. 7 hombres en total, de pie con Jacob en el porche. No era un ejército, pero era suficiente. El alguacil llegó al amanecer, tal como Cal había dicho. 6 hombres cabalgaban con él. Katz iba entre ellos,
junto al ayudante y el padre de Lily. El alguacil era un hombre mayor, de cabello gris, con el cansancio de quien ha visto demasiadas situaciones malas. Detuvo su caballo y desmontó despacio. Jacob Mercer. Alguacil. El alguacil alzó un papel doblado. Tengo una orden para la restitución de una tal Lillian Brennan y para su arresto por secuestro y obstrucción. Jacob no se movió. Ella vino aquí por su propia voluntad. Eso no es lo que dice su padre. Jacob miró al hombre, que seguía sin sostenerle la mirada. Su padre la vendió para pagar una deuda. Eso es tráfico, no matrimonio. La mandíbula del alguacil se tensó. Eso lo decidirá un juez. Entonces vayamos ante un juez. Katz espoleó su caballo hacia adelante. Basta ya. Está retrasando las cosas, Mercer. Entréguela. La voz de Jacob fue firme. No. El alguacil alzó una mano. Señor Katz, déjeme manejar esto. Luego miró a Jacob. Hijo, no quiero problemas, pero si no coopera tendré que llevárselo por la fuerza. Cal dio un paso al frente. Alguacil, usted conoce a Jacob. No es un criminal. Está protegiendo a una niña. De un matrimonio legal, intervino el ayudante. De un hombre que quiere poseerla, replicó Cal. El alguacil parecía agotado. La ley es la ley. Entonces la ley está equivocada, dijo Jacob en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El alguacil lo estudió largo rato y luego suspiró. ¿Dónde está la niña? Jacob no respondió. Quiero un juez, dijo Jacob. Tráigalo aquí. Deje que Lily hable por sí misma. Que diga lo que quiere. El rostro de Katz se endureció. Tiene 13 años. No tiene voz. ¿Por qué no? Preguntó Cal. Es a ella a quien están vendiendo. El alguacil los miró a ambos, el conflicto evidente en su rostro. El señor Katz tiene un reclamo legal. Sobre un ser humano, interrumpió Jacob. ¿De verdad quiere hacer cumplir eso? El alguacil dudó. Y en esa duda, todo cambió. Alguacil Hayes. Todos se giraron. Una mujer entraba al patio a caballo, mayor, de cabello gris, vestida de negro sencillo. Desmontó con la autoridad tranquila de quien está acostumbrada a ser obedecida. Señora Calloway, dijo el alguacil, sorprendido. ¿Qué hace aquí? Estoy aquí porque oí hablar de esta atrocidad, respondió ella. Y estoy aquí para detenerla. El rostro de Katz palideció. Esto no es asunto suyo. Lo fue en el momento en que intentó comprar a una niña. La señora Calloway se volvió hacia el alguacil. Soy la esposa de un juez de circuito, alguacil, y este caso será llevado ante mi esposo en cuanto regresemos al pueblo. Si hace cumplir esta orden, será cómplice de tráfico de personas. El alguacil se removió incómodo. Señora Calloway, traiga a la niña, ordenó. Déjela hablar. Jacob miró a Cal, que asintió. Caminó hasta el granero, abrió la trampilla y llamó. Lily, sube. Ella emergió despacio, parpadeando bajo la luz del sol, los ojos muy abiertos. La señora Calloway se acercó, se arrodilló frente a ella. Hija, ¿quieres casarte con el señor Katz? La voz de Lily fue clara. No, señora. ¿Aceptaste este matrimonio? No, señora. ¿Alguien te preguntó qué querías? Lily negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. Soy demasiado joven para ser esposa. La señora Calloway se puso de pie y miró al alguacil. Ahí tiene su respuesta. Katz se explotó. Esto es una locura. Yo pagué por ella. El contrato queda anulado, dijo la señora Calloway con frialdad. Porque no se puede comprar a un ser humano. No en este territorio. No mientras yo tenga aliento para impedirlo. El alguacil miró la orden en su mano, luego a Lily, y después a la señora Calloway. Lentamente,
Rompió el papel en dos. Lo escoltaré de regreso al pueblo, señor Katz. Presente su queja ante el juez. El rostro de Katz se retorció de rabia. Esto no ha terminado, Mercer. Sí, respondió Jacob en voz baja. Ha terminado. Katz escupió al suelo y montó su caballo. El alguacil y sus hombres se lo llevaron junto al ayudante. El padre de Lily se quedó un momento, mirando a su hija con algo parecido a la vergüenza. Lo siento, susurró. Lily no respondió. Él se marchó. La señora Calewa se quedó. Miró a Jacob con respeto. Hizo lo correcto. Solo hice lo que era justo. Eso es raro hoy en día. Se volvió hacia Lily. Vendrás conmigo, niña. Me aseguraré de que tengas un lugar seguro. Lily miró a Jacob, insegura. Jacob se arrodilló. Estarás bien. La señora Calewa cuidará de ti. ¿Volveré a verte? Jacob sonrió, pequeño pero sincero. Tal vez, si así lo quieres. Lily lo abrazó con fuerza. Jacob dudó, luego le devolvió el abrazo. Cuando se separó, sus ojos seguían húmedos, pero algo había cambiado en su rostro. Esperanza, quizá incluso el comienzo de la paz. La señora Calewa la ayudó a subir al caballo y se alejaron juntas. Jacob se quedó en el patio viéndolas desaparecer. Cal se puso a su lado. Hiciste lo correcto, Jacob. Jacob asintió, el cansancio cayendo sobre él. Lo hicimos. 3 años después, Jacob estaba reparando un alambre de cerca cuando vio a una jinete acercarse. Una joven de 16 años, de cabello oscuro recogido y porte seguro. Desmontó en el patio y sonrió. Hola, Jacob. Él se enderezó, el reconocimiento iluminándole el rostro. Lily. Quería volver para darte las gracias. Jacob la miró. Ya no era una niña asustada, sino una joven encontrando su camino. ¿Te ves bien? Lo estoy, sonrió. La señora Calewa me ayudó a terminar la escuela. Ahora enseño en un pueblo a 2 condados de aquí. Jacob sintió algo cálido asentarse en su pecho. Eso es bueno. Muy bueno. Lily miró el rancho, el granero, los campos, la casa. Pienso mucho en aquella noche. En lo que hiciste. Habrías hecho lo mismo. Ella rió suavemente. Tal vez. Pero tú fuiste el primero. Permanecieron allí bajo el sol, el viento llevando el olor a pasto, polvo y libertad. Soy demasiado joven para ser esposa, dijo Lily en voz baja, repitiendo las palabras que lo habían iniciado todo. Jacob sonrió. Pero lo bastante mayor para ser tú misma. Lily asintió, con los ojos brillantes. Se quedó a cenar, le habló de su vida, de sus alumnos, de sus planes. Y cuando se marchó al anochecer, Jacob se quedó en el porche viéndola partir, no con tristeza, sino con la satisfacción silenciosa de un hombre que había hecho lo correcto. El sol se puso lento y dorado sobre las colinas, y el viento ya no traía amenazas, solo paz.